Ok. Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y también saludamos a nuestros hermanos, amigos que nos ven a través de nuestra señal y nos escuchan también a través de nuestra radio ICLS 24/7. Bueno, el día de hoy vamos a estar, como ha sido todo este año, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, a los hermanos de Roma, a esta iglesia que él conoció tiempo después. Y estamos en el capítulo 8 y el día de hoy solamente vamos a ver los versículos 17 y 18. Romanos capítulo 8, versículo 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Padre, esta mañana venimos delante de ti a examinar tu palabra, Señor, para aprender de ella, para ser animados, corregidos, Señor, y guiados, Padre Santo, a fin de que podamos realmente cumplir los propósitos que tú tienes para nuestra vida, Padre. Te damos las gracias por la libertad que tenemos de hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este capítulo 8, que es el capítulo más extenso de la carta, ciertamente toca varios tópicos, e inicialmente parte con una declaración maravillosa para nosotros como cristianos. En el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Eso, hermanos, es absolutamente maravilloso de entender, y no solamente de entender, sino que de vivir. El hecho de que no estemos bajo condenación implica que el Señor ha cubierto nuestro pecado, ha cubierto aquello que nos separaba de Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sin ningún mérito nuestro, sin mediar alguna acción o mérito de parte de nosotros, todo lo contrario, todo lo contrario. Sin embargo, comienza a partir de ese momento a hacer un paralelo entre lo que es andar en la carne, andar en el espíritu, ¿no es cierto? Y todo esto que tiene que ver básicamente con nuestra naturaleza física que aún permanece. Nuestro ser interior, dice, está y se agrada de las cosas de Dios. Si ustedes recuerdan el capítulo 7, ahí un poquito más arriba, en el versículo 21 en adelante, dice el mismo apóstol Pablo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Puede sonar controvertido cuando estamos hablando de un cristiano, ¿no es cierto? ¿Cómo es que todavía el mal permanece en mí? Y efectivamente sí, es así. Porque según el hombre interior, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo que mora en nosotros, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley, ¿dónde? En mis miembros, mi cuerpo, ¿no es cierto?, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice el apóstol con una exclamación tremendamente amarga, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el versículo 25, gracias doy a Jesucristo, nuestro Señor. Entonces es Él el que nos libera. Queda una parte, ¿no es cierto? La salvación, dijimos que tiene 3 etapas que claramente están descritas en la Biblia. La salvación parte con la justificación, es decir, somos ya librados de la culpa del pecado. No hay más condenación para nosotros. Si somos hijos de Dios, no hay condenación para nosotros. Dios no nos castiga. Dios puede que nos discipline, y nos disciplina porque nos ama, y nos disciplina cuando nosotros estamos, ¿no es cierto?, como diríamos, tentando la suerte y queriendo muchas veces pasarnos de listo con el Señor, como que creyendo que Él no se da cuenta de que yo me estoy alejando o estoy haciendo algo que definitivamente es un pecado a sus ojos. Pero nos disciplina porque su propósito es perfeccionarnos, que es la segunda parte de la salvación, que se llama santificación, que es el proceso que va
entre nuestra justificación y la última etapa, que es nuestra glorificación. Como dice la carta a los Corintios, ¿no es cierto? Y que leía esa porción nuestro hermano Ernie, esa transformación de aquello que hoy día es el lugar donde todavía mora el pecado, que es nuestra naturaleza carnal, ¿no es cierto?, transformada por una naturaleza glorificada, una naturaleza celestial. Ese mismo capítulo dice, hay cuerpos carnales y hay cuerpos celestiales. La carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces, estamos rumbo a aquella última etapa, que es la glorificación. Esa es la etapa que aún no se concreta en nosotros los hijos de Dios, pero ya somos libres del pecado. No hay condenación para nosotros y además de eso, el Espíritu Santo que mora en nosotros está transformando cada día nuestra vida conforme a la imagen de Cristo. Por eso el mismo capítulo 8, lo que analizamos la semana pasada, el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aunque estamos y somos imperfectos y ya hemos claramente determinado y clarificado el hecho de que el pecado mora en nuestra naturaleza carnal, en nuestros miembros, como dice ahí, ¿no es cierto? Sin embargo, el Espíritu Santo nos guía. Nos guía. Y la palabra guía ahí en el griego tiene la idea principalmente de inclinar nuestra voluntad. Nosotros no somos robots. Nosotros tenemos que esforzarnos, dice, esfuérzate, ¿no es cierto? Pero el Espíritu Santo coloca el querer y el hacer, dice Filipenses. ¿En qué sentido? En que va a inclinar nuestra mente, nuestro corazón, a que nuestros actos sean conforme a la glorificación, ¿no es cierto?, que Dios ha dispuesto para nosotros. Pero ¿cómo es que eso puede ocurrir? A través de los medios que el Señor nos ha dado. Su palabra, la oración, la iglesia, las circunstancias, todo eso. No puedo pretender que mi corazón de forma mágica se incline a hacer la voluntad de Dios si no conozco su voluntad, si no me interesa su voluntad, si no escudriño su palabra. Quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 1. Primera Tesalonicenses 4, 1. 1 al 3. ¿No es cierto? El mismo apóstol le escribe a esta otra iglesia en Tesalónica y le dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene, otra vez ahí está la palabra, conduciros. ¿Cómo les conviene? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cómo deben ser nuestra forma de vida? ¿Hacia dónde se tiene que inclinar nuestros actos? Conforme, ¿no es cierto?, a la voluntad de Dios. De la manera que aprendisteis de nosotros, ¿cómo os conviene conduciros? Pablo está diciendo, les enseñé la palabra, les dejé la palabra. Ustedes vieron la palabra moldeada en nuestras vidas, que aunque imperfectas, eran lo suficientemente claras, ¿no es cierto?, en el sentido de que estaban siendo guiadas por Dios. No hay una vida perfecta, por supuesto que no. Pero sí hay una vida que a los ojos de Dios es una vida que está siendo guiada por el Espíritu. Porque aun cuando podemos cometer pecado, tenemos siempre la capacidad de arrepentirnos, la capacidad de volvernos, la capacidad de entender que el pecado es una maldición que ya está vencida, pero que permanece en nosotros hasta que recibamos el cuerpo glorificado. Entonces, nosotros aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así, ¿qué dice? ¿Se quedan ahí nomás? No, abundar más y más. Muchas veces nosotros pensamos, ¿qué puedo aprender o seguir aprendiendo de Dios? Bueno, ese es un aprendizaje que nunca se termina y es más, nunca se terminará. Porque en la eternidad seguro tendremos otra dimensión de aprendizaje, pero nunca dejaremos de aprender. Entonces dice,
porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuántas veces nosotros nos enfrentamos y decimos, bueno, ¿cuál será la voluntad para mi vida? ¿Cuál será la voluntad para mi vida? ¿Tendré que ir para allá? ¿Tendré que hacer esto? ¿Será la persona con la que me voy a casar? ¿Será el trabajo que tengo que...? Y tantas cosas que obviamente no están escritas específicamente en la Biblia. Pero sí hay una seguridad. En la medida que nosotros busquemos la voluntad general de Dios, esa santificación que habla acá, obviamente las decisiones personales e individuales estarán mucho más iluminadas y el porcentaje de error se reducirá muchísimo, muchísimo, ¿ya? Porque no será ni nuestro estómago ni otra parte del cuerpo la que decidirá, sino efectivamente nuestra vida espiritual. Entonces el apóstol le dice que deben abundar más y más en la forma en que agrada a Dios cómo debemos conducirnos. Entonces, volvemos al capítulo 8 de Romanos. Y ahora el versículo 17 nos va a dar claridad respecto a nuestro estatus como hijos de Dios. Recuerden, no hincha el pecho cuando habla, no merecemos nada de esto, hermanos. No es para sentir orgullo, es para estar agradecidos, es para vivir en gratitud, es para responder en gratitud. No para sentirnos que somos mejores que otros, no, es para sentirnos inmensamente agradecidos de aquel que nos amó sin nosotros siquiera merecerlo. No olvide nunca eso, porque aquí es donde empiezan muchas veces a torcer la Escritura, falsos maestros, donde habla de herederos, entonces la plata y el oro es del Señor y todo te pertenece y toma, conquista, amplía. ¿Se acuerdan ustedes el libro ese, la oración de Jabes, de 2 palabras sacaron prácticamente que podía ser millonario? ¿No es cierto? Porque no se trata de que Dios esté en contra de una cosa o de otra cosa, no, pero uno tiene que entender cuál es el propósito realmente de lo que Dios nos está enseñando, que va mucho más allá de lo que pudiéramos nosotros considerar en esta vida. En esta vida. Él dice en el versículo 17, y si hijos por adopción, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces está hablando de una herencia, pero no una herencia como en el mundo, en la antigüedad, en el tiempo en que está escrita esta palabra. Las herencias normalmente eran el 50% para el primogénito y el otro 50% se lo repartían entre los que quedaban, ¿ya? Había una repartición, ¿no es cierto?, que llevaban porcentajes y, por cierto, no era igualitaria bajo ningún punto de vista. Probablemente en la actualidad tampoco sea así, ¿no es cierto? Pero en el caso de la herencia de nuestro Señor Jesucristo, no es una herencia que se divide, es una herencia que se comparte en su totalidad. Es una herencia que es igualitaria para todos, para todos. Eso, hermanos, es absolutamente impresionante. ¿Recuerdan ustedes la parábola que cuenta el Señor Jesucristo de los hombres que van a trabajar a su campo? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, el Señor muestra una parábola, un hombre que tiene un campo, está en Mateo, ¿no es cierto? Y necesita gente para trabajar. Y va y contrata gente a las 8 de la mañana o antes de las 8 de la mañana y le promete cierta cantidad de dinero por el trabajo. Y a medida que va pasando el día, ¿no es cierto?, se va dando cuenta que necesita más gente, y las personas van llegando, los trabajadores van llegando en distintos horarios, hasta que al final llegan otros, ¿no es cierto?, a las 3:30 de la tarde, después del almuerzo, y la jornada se termina a las 5:30, 6. Y a la hora del pago, todos están en una fila, ¿no es cierto?, recibiendo el pago, y comienzan, ¿qué cosa? Las murmuraciones. Aquellos que llegaron temprano comenzaron a murmurar contra los que llegaron más tarde,
¿no es cierto? ¿Por qué? Porque miraban y están recibiendo lo mismo, ¿no es cierto? Y antes de que nos pongamos con el dedo acusador, yo creo que a nosotros cualquiera, como a mí, y yo estuve toda la mañana, ¿no es cierto? Pero eso pasa en otros lados. Entonces, y oye, a mí no, y empieza el tiro a salir, ¿no es cierto? Eso. Entonces, empiezan a murmurar, como es lógico y pasó hace 2000 años y pasa hoy. Y entonces el dueño del campo, el que los contrató, le dice, hombre, ¿por qué te estás quejando? ¿Por qué murmuras? ¿Acaso cuando te contraté no acordamos que este sería el pago? Sí. Ok. Y si yo soy dueño de todo esto y al que llegó al final quiero darle lo mismo, ¿a ti qué te importa? Esto no es tuyo. Entonces, la herencia del Señor es, porque perfectamente el apóstol Pablo nos podría llegar a nosotros muy campante, ¿no es cierto?, a las bodas del Cordero, y esto, a lo más nos lo invitaron a un cumpleaños y sufrieron, pero... Entonces, no, y eso es lo maravilloso de esto. Eso es lo maravilloso de esto. Entonces dice, somos herederos y coherederos con Cristo. Vale decir, todo lo que Cristo hereda, lo heredo yo también. No significa que soy un pequeño Dios, no. Heredo como un hijo adoptado lo mismo que el hijo legítimo. Colosenses 3:24. Fíjense que el capítulo 3 de Colosenses está hablando, y tomamos el versículo 22, está hablando de siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Es decir, hacer un buen trabajo aunque no te lo reconozcan. Aunque no te lo reconozcan. No es que viene el jefe Santiago y todos se mueven y pero aparece todo limpio, todo, aunque no te lo reconozcan. ¿Ya? Y el versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, lo que hacemos, estamos pensando en nosotros no en un reconocimiento necesariamente terrenal, o en una herencia, o en una ganancia terrenal. Les está diciendo aquí a los siervos, ustedes tienen que hacer el mejor trabajo, porque ustedes son mis hijos, y ustedes tienen una herencia, ¿no es cierto?, que va más allá de los reconocimientos humanos. No es que a uno le guste que no le reconozcan las cosas, por cierto, tenemos que ser agradecidos, tener gratitud. Pero otra cosa es depender de eso. Depender de eso. Y eso es lo que produce muchas veces tanta frustración. Y estoy hablando de nosotros como hijos de Dios, no estoy hablando del mundo. El mundo tiene, por supuesto, no tiene esa posibilidad. Pero siempre nosotros, como hijos de Dios, tenemos que luchar contra esto. Nosotros, yo hice tanto que hicimos, tanto, y nunca, ¿no es cierto? Entonces, cuidarnos de eso, porque eso empieza a producir pecado, empieza a amargarnos, es como cuando la gente se queja de hacer, pero es que pucha, perfecto, deje todo ahí, retírese, no. Si va a tener esa actitud, no lo haga. No lo haga. Entonces, por eso es que tiene que haber una madurez para servir también en la iglesia. Primera de Pedro 3:4. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia, no se olvide, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Aquí, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Ahí como que reservada en los cielos. Entonces ahí se viene al suelo todo, reclama ahora, tú eres esto. No, está reservada en los cielos. Y eso, hermanos, es así. Puede que Dios permita que nosotros tengamos cierta cantidad de recursos, algunos más, otros menos, ¿no es cierto? Una serie de otras cosas, pero la herencia a la que se está refiriendo aquí y a la que se refiere toda la Escritura es aquella que está reservada en los cielos. ¿Y qué características tiene? Que es incorruptible, que no se contamina y que nadie puede robarla. Y está reservada en los cielos. Entonces, eso no es un consuelo para aquellos que están a lo mejor sufriendo o que están en una necesidad. Es una realidad hacia la cual vamos todos nosotros como hijos de Dios, independiente de la condición económica, de salud, social en la que nos encontremos. Esa es nuestra herencia, esa es la esperanza bendita. Eso es algo que nos sostiene, eso es lo que sostuvo a todos los hombres de Dios que sufrieron y perdieron todo, cosa que probablemente no nos ha sucedido a nosotros y quizás no nos sucederá. Pero ¿qué es lo que nos mantenía esa herencia? ¿Recuerdan Hebreos 11? Sufrieron esto, pero de lejos saludaron algo que no recibieron. ¿Por qué? Porque esperaban, dice, una patria celestial. Recordar siempre que nosotros estamos de paso por esta vida. Somos como la hierba del campo. Un día estamos y otro día no estamos. Por lo menos la hierba sabe más o menos como a qué hora va a dejar de estar. Nosotros no lo sabemos. La analogía con esa escena es que la vida es una cosa muy, muy, muy pasajera. Muy pasajera. Volvemos a Romanos 8:17. Entonces, esa primera parte dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que Cristo ha heredado, ¿no es cierto?, también nos pertenece a nosotros. También nos pertenece a nosotros. Cuando vemos eso, ¿no es cierto?, tenemos que ir a preguntarnos entonces qué heredó Cristo. Hebreos 1:2. Perdone que no pongamos los versículos en la pantalla, pero eso mientras yo iba nunca va a pasar. Para que busquen en su Biblia, en su celular, lo que sea. Más encima quieren la pega de... No. Busquen, no importa que nos demoremos. Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Si yo soy coheredero con Cristo, significa que esto también, menos mal que... ¿Te imaginas si nos pasaran la herencia ahora? ¿Qué es lo que haríamos? Casi como los retiros, aquí todo se está así, ¿no es cierto? Unas señoras con un sobrepeso, nos estamos muriendo de hambre, ¿sí? Zumbar la plata, está bien, es mi plata y todo lo que tú quieras. Pero nunca se vendieron más televisores, todo lo que tú queráis. Hasta yo compré uno, así que también caí en pecado. Sí. Sí. Arreglamos la casa, le cambiamos la amortiguadora a la camioneta, todo. ¿Te imaginas si nos pasara la herencia hoy día? Por eso es que está guardada en los cielos. Tenemos que recibirla con cuerpo glorificado, si no la haríamos turumba. Y ni hablar si apartamos algo para la iglesia, para el Señor. Entonces, nos reconocemos pecadores. Por eso es que la herencia incontaminada, inmarcesible, intocable, la vamos a recibir cuando estemos glorificados, cuando ya los miembros de nuestro cuerpo no nos inciten, no nos insten al pecado.
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿qué es la herencia de Cristo? Todo. Todo. Y Él va a compartir, no a repartir, a compartir esa herencia con todos nosotros. Con todos nosotros. Volvamos a Romanos 8:17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, coma. Si es que, ahí hay un sí condicional, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa esto? Significa, ¿qué cosa? Que el ser cristiano es nadar contra la corriente. Es nadar contra la corriente. Es decir, no vamos a encontrar facilidades, lo que vamos a encontrar permanentemente es hostilidad a las cosas de Dios. En tu familia, en tu trabajo, con tu alrededor, con tu entorno, en mayor o en menor medida, hermanos. Eso lo ve Dios en cada uno de nosotros. Pero lo que estoy diciendo es que nunca podemos esperar del mundo ponerse del lado nuestro como hijos de Dios. Entonces el solo hecho de estar en este mundo como hijos de Dios ya es una aflicción desde el punto de vista de que todo lo que vemos, todo lo que escuchamos va en contra de la voluntad de Dios. Aunque esté disfrazado. Trabajamos en un mundo caído. Compartimos en un mundo caído. Entonces, la realidad social, cultural, no hoy, siempre, es un atentado a la voluntad y a los propósitos de Dios. Y en medio de eso, el Señor permite que nosotros estemos aquí. Por eso es que dice, no amen el mundo, porque el mundo los aborrece. No estoy hablando de las personas, estoy hablando del sistema humano, de los valores humanos, de aquello que está sobre las personas. Las personas son esclavas de esa forma de pensamiento. Son esclavas de esa forma de pensamiento. La gente piensa lo que el príncipe de la potestad del aire quiere que piense. Quiere que piensen que esto es correcto, que esto es normal. Entonces un hijo de Dios reconoce que eso no solo es correcto, sino que es una aberración. Es una aberración. Y el mundo comienza a asimilarlo. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Entonces eso es un sufrir. Es un sufrir. Además de eso, en otras partes del mundo existe una persecución real sobre los hermanos. Se queman iglesias, se asesinan hermanos, se persigue, se prohíbe. Hay persecución. Nosotros no estamos exentos de eso, aunque estemos en un lugar donde todavía no se nos persigue institucional o gubernamentalmente. Pero tenemos persecución y vivimos en aflicción de ver el mundo como está, pero no como una forma de amargarnos. Los que se amargan son los que creen o esperan que algo bueno va a surgir de esto, que de la próxima constitución, que del próximo gobierno, que del próximo esto, que eso se amargan. ¿Por qué? Porque todavía creen que pueden obtener algo o que algo va a cambiar esto. No lo va a cambiar, lo va a empeorar. Esto va empeorando. Pero nosotros, dice, vamos resplandeciendo. Y estamos aquí. ¿Sabes por qué? Porque somos los únicos salvavidas que Dios va a usar para los millones de personas que están engañados por el príncipe de la potestad del aire. Ese es tu objetivo. Ese es mi objetivo en la vida. Esa es la razón de vivir que tengo. Si hubiese perdido ya esa razón, Dios me habría llevado. Dios me habría llevado. Se acabó tu tiempo. Pero estamos aquí todavía, no para enfocarnos prioritariamente en las cosas del mundo,
sino para vivir en medio de este mundo como hijos de Dios. Entonces, ¿por qué existe tanto o es tan, se elude tanto el sufrimiento o la persecución por parte de nosotros? No es que uno lo ande buscando, está ahí. Está ahí, tú prendes el televisor, escuchas la radio, lo que sea, y todo va en contra de Dios. Todo va en contra de Dios. Entonces, ¿qué hacer? Pensar, si hay un presidente que... No. Con esto no estoy diciendo, hermanos, que no importa. Somos ciudadanos de este país, tenemos responsabilidades y derechos, entre comillas, ¿no es cierto?, terrenales, pero no pongas tu esperanza en eso. Cumple tu deber cívico. Elige lo menos malo. Pero no creas que ahora sí, no, y la gente habla lo que no sabe, con esta vamos a mejorar las pensiones. Jamás van a mejorar. Jamás va a cambiar esto, jamás va a cambiar la salud, jamás va a cambiar, no va a cambiar nunca. Va a empeorar. Y los que vengan seguirán robando. Y los que vengan después seguirán robando. Y seguirán habiendo y seguirán habiendo. ¿Qué dice la Biblia? Los que los gobiernan se enseñorean de ustedes, sea del color que sea. No, que esto nos va a sacar adelante. Oye, un Opus Dei. ¿Cómo voy a votar por un Opus Dei? Es que los valores... No estoy diciendo no a este, ni que este sí, ni esto no. Este otro no cree ni en Dios. ¿Cómo hay cristianos que votaron por este lado? ¿Cómo? ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente? ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente? Entonces, eso, hermanos, ¿qué es lo que realmente agrada a Dios? Y ¿sabes qué? Estos son los momentos más difíciles de nuestra vida cívica, porque hay que elegir lo menos malo. Esa es la verdad de las cosas. Lo menos malo. Los que se demoren un poquito más en robar. Porque no te quepa duda, o sea, entran a cualquier parte, a cualquier puesto político, ¿no es cierto?, con una Citroneta antiguamente y salen con un BMW. Todos. Volvamos. Y si hijos también herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. El cristiano va a padecer. 1 Timoteo 3:12. Perdón, 2 Timoteo. A ver. 2 Timoteo, capítulo 1. Ahí sí, 2 Timoteo, capítulo 1. Es para ver cómo están los dedos. Versículo 3 al 8. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo, no te me acobardes. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. No te nos acobardes, no te me acobardes. Participa de las aflicciones. Vivir conforme a la voluntad de Dios trae oposición. Trae oposición. Inevitablemente. En distintos niveles, en distintas medidas.
pero las trae. Segunda de Corintios 11. Recuerden que Romanos, Pablo dice las aflicciones del tiempo presente. Veamos cuáles eran las aflicciones del tiempo presente del apóstol Pablo. 11 de segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Vamos a tomar solamente del 23 al 33. ¿Estamos ahí? Ok. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. ¿Qué tal el listado? Entonces, cuando él dice en Romanos, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, estamos hablando de un hermano nuestro que sabe de lo que habla. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa es que nadie me comprende, nadie me quiere, no me han llamado, no me vinieron a ver. Cada día se agolpa sobre mí, ¿qué cosa? Cada día la preocupación por todas las iglesias. Estoy preocupado por mis hermanos. Todo esto que he vivido corona con mi preocupación por las iglesias, por el estado de mis hermanos, porque sigan fieles. Entonces, ¿cuánto nos enseña esto, hermanos? Probablemente ninguno, ni todos juntos acá vamos a sufrir esto. Pero no es una comparación de sufrimiento lo que implica esto. Simplemente esto es el epítome de alguien que ha sufrido por causa del Evangelio, pero que ha respondido conforme a un hijo de Dios. Y dice, y además de otras cosas, versículo 28, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Y sabe de qué trata el capítulo 12? O sea, no todo conforme con esto. Dios lo llevó al tercer cielo, le mostró todas las cosas que Pablo dice que son cosas indecibles, que no les permitió revelarla, y Dios de yapa le deja un aguijón, un mensajero de Satanás que lo esté chicoteando todo el tiempo. Y debe haber sido algo muy terrible, doloroso, complicado, no lo sé, pero para que Pablo, entre comillas, se queje un poco y vaya y le diga 3 veces le he pedido sácamelo, la respuesta de Dios es: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Entonces, ¿cuánto más me gloriaré? Hermanos, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de amor, de dominio propio, de saber que Él tiene control. Y créeme, nosotros no nacimos en esta época por casualidad, nacimos en esta época porque la dosis de sufrimiento que teníamos era la que podíamos resistir. Te digo una cosa, si nosotros hubiésemos nacido en esta época de Pablo, tate que nos tiramos de guata a la estatua del emperador. Pero te lo doy firmado, nacimos en esta época. Nacimos en esta época y nos toca nuestra dosis de sufrimiento. Como a todos, porque los cristianos, todos los sufrimientos que
la gente tiene, los vamos a tener nosotros, enfermedades, situaciones económicas, las contribuciones, todo. Todo. ¿No es cierto? Pero ¿cómo es que enfrentamos eso? ¿Qué cara nos coloca esa cara, no es cierto? Ese charqui alargadito, amargado que abrazáis es como una cosa, o realmente gozoso en el Señor. No gozoso ni esa felicidad tonta de decir, sino que realmente gozoso en el Señor, de ser capaz de entender que en el Señor hasta estas cosas tienen propósito. Y Él dice, para que nos quedemos tranquilos, en 1 Corintios 10:13, 1 Corintios 10:13, nos tiramos de Guatabal, el emperador, lo que sea, con tal de salvar el pellejo. (10:13) 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Primero que nada, no va a venir un hombre verde, chico, ¿no es cierto?, ni extraterrestre, ninguna de esas cosas que inventan, sino que ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Lo que tú estás pasando, mi hermano querido, mi hermana querida, la aflicción que estás pasando está diseñada por el Padre para ti, para mí. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Hay una salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué estará ese versículo pegadito al otro? Porque cuando estamos en estado de desesperación, empezamos como a titubear, ¿no es cierto? Y me dijeron que allá hay una persona que es como que hace estas cosas y me puede sacar esto, porque a lo mejor un chamuquito por ahí no lo he podido sacar. O empezamos a buscar, ¿no es cierto? Buscamos entre las cosas la estampita esa que era de las cosas perdidas y nos empezamos a aferrar a cualquier cuestión, a cualquier cosa. Entonces, huid de la idolatría. No nos va a dejar pasar por nada que nosotros, para lo cual no nos haya preparado. Esa enfermedad, esa situación familiar, esa situación laboral, Dios tiene el control. Dios no ha perdido ni perderá jamás el control de nuestras vidas ni la de nadie. Pero con mayor razón de nosotros, de sus hijos, Él tiene el control de todo. Vamos terminando y volvemos a Romanos capítulo 8. Entonces, nuestra condición de hijos nos hace herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. De todo lo que Cristo recibe, lo recibimos también nosotros. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y cómo padeció Cristo, hermanos? Esto es muy, muy importante de que nosotros lo sepamos, porque Cristo padeció en esta vida. El tema es, y el caso es que Él no pecó, pero padeció. Hebreos 2:10. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Desde el versículo 9. Hebreos 9, capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Cuando se refiere un poco menor que los ángeles, se está refiriendo al Jesús físico, a su vida humana. A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía,
Fíjate las palabras que usa, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué es lo que hicieron las aflicciones en Jesús según lo que estamos leyendo acá? Lo perfeccionaron. Lo perfeccionaron como ser humano. La divinidad, Dios, Jesús Dios, pero también Jesús humano. Y el Jesús humano fue perfeccionado a través de ¿qué? De las aflicciones. De las aflicciones. Él vivió aflicciones, nunca pecó, pero como humano esas aflicciones lo perfeccionaron. Él es nuestro ejemplo. Él nos ha dejado las pisadas, dice el mismo libro de Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Si no sufría, como muchos creen, Jesús sufría y era tentado, pero esas aflicciones lo perfeccionaron como humano. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos, por eso dice los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podría librar de la muerte, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Por supuesto, Dios Padre lo escucha. Pero mira lo que dice el 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? Obediencia. Dios, el creador del cielo, la tierra, del universo, el soberano sobre todo, ¿a quién le habría obedecido antes de encarnarse? A nadie. Si Él es Dios. ¿Podrá alguien darle órdenes a Dios, dice en el Antiguo Testamento? No. Pero Cristo aprendió como humano algo, por eso es que dice que Él se compadece de nosotros, porque vivió lo mismo que nosotros, pero sin pecado. Entonces, cuando tú te preguntes por qué Dios permite este sufrimiento en mi vida, acuérdate de Cristo, que ni siquiera lo necesitaba ni lo merecía. Yo lo necesito y a veces me lo merezco. A veces. ¿Ya? Entonces dice, estábamos en el 5, 7, ¿no es cierto? 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido, el 9, ¿qué cosa? Perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, tú y yo. Entonces, si el mismísimo Hijo de Dios en su carne tuvo que aprender, dime una cosa, ¿tenemos que aprender nosotros obediencia? Claro que sí. ¿Cuán desobedientes somos a Dios? Supongamos, Dios dice, tienes que ir para allá. ¿Por qué? ¿Para qué? Ya fui. Ya fueron. Entonces, eso, hermanos, es muy propio de nosotros. Muy propio de nosotros. ¿Cuántas cosas que sabemos que son palabra de Dios, voluntad de Dios directa, las desobedecemos? Entonces, ¿qué crees que va a usar Dios para perfeccionar esa área en nosotros? Va a apretar. Va a apretar. Porque nos ama. Porque nos ama. Porque sabe que de esa manera nos libra. Él no necesita nada, nosotros lo necesitamos todo. Pero entender esto, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que se obedecen. Por eso es que Cristo, para todos los que le obedecen, por eso es que Cristo no solo vivió en esta vida perfectamente, murió por nosotros de forma perfecta, sino que también se convierte en el ejemplo supremo, máximo, de lo que es la imagen de un hijo de Dios. Nosotros, si somos hijos de Dios, esa es la imagen que debemos buscar, la de nuestro Señor, la de nuestro Salvador, de aquel que se hizo hijo para poder adoptarnos como hijos.
Entonces, por eso que el apóstol Pablo clama en el versículo 18. Volvemos a Romanos 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, y ya revisamos las aflicciones del tiempo presente de Pablo, ¿no es cierto? Que son muy lejanas probablemente a la que nosotros estemos viviendo, pero sin duda alguna en este tiempo presente en tu vida y en mi vida hay aflicciones de distinto índole, pero dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Él está comparando algo incomparable, porque está comparando algo temporal, controlado, ¿no es cierto?, con lo eterno, con aquello que ojo no ha visto, oído no ha escuchado, son las cosas que Dios está preparando o ha preparado para los que le aman. Entonces, hacia allá vamos. Y en este proceso de perfeccionamiento, Dios va a permitir las aflicciones, pero no son comparables con la gloria venidera. Si nosotros realmente creemos eso, hermanos, nuestra actitud, nuestra impronta frente al sufrimiento tiene que ser distinta. No indiferente, eso es imposible y no es lo que Dios está buscando. Cristo rogó hasta las lágrimas, Pablo rogó. Pero hay un momento en que tenemos que aceptar una situación. Y el mismo Romano dice más adelante, hasta donde depende de nosotros, estemos en paz con todo. Pero si los demás no quieren estar en paz conmigo, ¿qué puedo hacer yo? Pero hay un momento. Yo tengo que entender que hay un momento. ¿No es cierto? Puedo luchar contra una enfermedad, perfecto, y todas las cosas hasta cuando dé. Pero llega un momento también. O sea, que voy a dejar a mi familia sin casa por ver si resulta el tratamiento. Es una cosa que hay que pensar. No estoy diciendo, no, yo no voy a hacer nada y que el Señor, si es de Dios, me muere. No, haz todo lo que puedas, todo lo que esté a tu alcance. Pero en todas las cosas hay un límite. Para un hijo de Dios. Porque tampoco amamos tanto esta vida, espero, como para llegar a un punto en la cual tengamos que comprometer incluso la vida de los que amamos por una posibilidad. Y es una conversación que yo tengo con hermanos que tienen, por ejemplo, cáncer terminal y que ya han gastado todo lo que podían gastar y más, y les queda la última oportunidad, porque en Santiago están experimentando, pero cuesta 25 millones de pesos. Somos hijos de Dios. En una de esas, si te dejáis así, el Señor te sana y quedáis con casa. Pero si no, te vaya a ir igual y vas a dejar una estela acá de gente perjudicada. Tienes niños pequeños, estoy hablando de una situación real, que no es infrecuente. Es cierto, hay que estar en los zapatos de la persona, pero somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Tarde o temprano, si el Señor no viene por nosotros, nosotros iremos a Él. Entonces el apóstol dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, la que tú estás viviendo, la que yo puedo estar viviendo, consuélate hermano, consuélate hermana, no son comparables con la gloria venidera. Eso no es para abstraerse de un problema, es para saber que esto es temporal. Que Dios lo tiene bajo control y que tiene un propósito para nosotros que quizás todavía no descubrimos, pero que está ahí. Hay una salida. La salida no siempre es sanidad, la salida no siempre es recuperación económica, la salida no siempre es recuperación de relaciones, la salida no siempre es el resultado que uno pudiera esperar o querer. La salida a veces es consolarnos en el Señor y esperar en Él. Así que el apóstol, quien era un hombre, como dice la palabra del Señor Jesús, experimentado en quebranto, fue
capaz de escribir esto, ¿no es cierto? Y al final de sus días le dice a Timoteo, mira Timoteo, yo ya estoy por partir. A mí en un par de días me van a cortar la cabeza. Procura esto, procura esto, procura esto. Bien aleonado deja a Timoteo. O sea, aprovecha sus últimos minutos. ¿En qué cosa? Procura, procura. Van a venir cosas así. Esto va a pasar. Tú mantente firme. A mí en un par de días me cortan la cabeza, pero tú vas a seguir acá. Tú vas a seguir acá. Que el Señor nos dé esa fortaleza, hermanos, y que nuestras aflicciones también sean una oportunidad de darle gloria a su nombre. Nos ponemos de pie para orar. Padre Celestial, sabemos que ninguno de nosotros en nuestro sano juicio quisiéramos tener padecimiento de ningún tipo, Padre. Sin embargo, sabemos porque tú nos lo dijiste, incluso podíamos tomarlo como una promesa, Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el verso 33, hablando a tus primeros discípulos, dijiste que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiáramos que tú has vencido al mundo. Y si estamos en ti, somos coherederos también de esa victoria. Estamos en este paso, en este tránsito terrenal, momentáneo y pasajero, Señor. Que estamos aquí con propósito, que solo tú puedes darnos, Señor. Qué cosa terrible es una existencia sin propósito. Qué cosa terrible, Señor, que digno de misericordia aquellos y compasión que esperan aún de este mundo, Señor, un cambio, una mejoría. Padre, nosotros debemos ser realmente esa luz que puedan ver, a la cual puedan querer atraerse, Señor, y poder también nosotros ser valientes y amorosos en compartirles tu evangelio. Oramos por este mundo, Señor, por esta ciudad. Nosotros sabemos el destino final, Señor. Nosotros sabemos de qué lado estaremos, Padre. Por eso te rogamos por todos aquellos que no te conocen, que están a nuestro alrededor, Señor, úsanos, concéntranos ya no tanto en nuestras propias calamidades, Señor, sino que concéntranos en tu obra, en aprovechar el tiempo, en realmente, Señor, saber que los días son cortos y que cada vez más nos acercamos hacia ese final. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.